Pocas veces somos realmente conscientes del flujo constante de ideas que atraviesan nuestra mente a lo largo del día. Algunas aparecen y se disipan sin dejar huella, mientras que otras se quedan, se repiten y comienzan a moldear nuestro interior. Existen pensamientos que traen calma y claridad, pero también hay aquellos que desgastan el alma, que alimentan la culpa, el temor, la inseguridad o la confusión. Muchas personas enfocan su vida espiritual en corregir actitudes externas, sin notar que el conflicto más profundo no se libra en las acciones visibles, sino en el terreno silencioso del pensamiento. Es allí, en lo que nadie ve, donde se deciden las batallas más determinantes del corazón. Quizás has experimentado un agotamiento interno difícil de explicar. Sigues orando, lees la Escritura, continúas avanzando, pero algo dentro de ti no logra descansar por completo. En muchos casos, esto no se debe a una ausencia de fe, sino a una mente cargada de ideas que no tienen su origen en Dios. Hoy vamos a avanzar juntos por una verdad profunda y capaz de transformar la vida. Presta atención a lo que pasa por tu mente, porque los pensamientos no son inofensivos. Poseen influencia, dirección y consecuencias que trascienden el tiempo. Si estas palabras resuenan contigo, te animo a respaldar este mensaje con un like, compartirlo con alguien que lo necesite y escribir en los comentarios una frase que nos acompañará durante todo este proceso. Mis pensamientos son guiados por la verdad de Dios. Al hacerlo, no solo participas en el contenido, sino que también afirmas una declaración espiritual llena de poder. Ahora sí, iniciemos este recorrido de renovación interior. Parte 1. El campo de batalla invisible del alma. Desde las primeras páginas de la Escritura, Dios nos muestra una realidad que con frecuencia pasa desapercibida. La mente del ser humano es un espacio espiritual. No es un lugar vacío ni neutral. Es un terreno donde se plantan ideas, se forman convicciones y se define, muchas veces en silencio, el rumbo completo de una vida. La Biblia nunca presenta los pensamientos como algo secundario. Por el contrario, los sitúa en el corazón mismo de la transformación espiritual. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. En el contexto bíblico, el corazón no se limita a las emociones. Representa el centro del pensamiento, la voluntad y las decisiones. Aquello que permites que habite en ese lugar termina manifestándose en tus palabras, tus acciones y tu forma de vivir. Jesús fue directo al enseñar que el origen del mal no está en lo externo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 19, declara que del corazón proceden los malos pensamientos y que de allí surgen conductas que dañan al ser humano. Esta enseñanza revela algo esencial. Antes de que ocurra una caída, antes de que una palabra hiriente sea dicha o una mala decisión se concrete, primero hubo un pensamiento que fue aceptado y sostenido. Imagina tu mente como un jardín. No todo lo que crece en él fue sembrado de manera consciente. Algunas semillas llegaron a través de palabras escuchadas, experiencias dolorosas, miedos persistentes o incluso engaños que se presentan disfrazados de verdad. Cuando ese jardín no es cuidado, las malas hierbas crecen con rapidez y terminan sofocando lo bueno. Así sucede cuando descuidamos lo que permitimos pensar. El apóstol Pablo comprendía esta verdad con profunda claridad espiritual. En su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, exhorta a no amoldarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Observa que la transformación no comienza con cambios externos, sino con una mente renovada. Sin ese proceso interior, cualquier modificación en la conducta resulta superficial y frágil. Aquí surge una pregunta clave para nuestra fe. ¿Quién está dando forma a nuestros pensamientos? El mundo presenta constantemente mensajes de temor, autosuficiencia, comparación y desesperanza. Las redes sociales, las noticias e incluso conversaciones comunes pueden moldear una manera de pensar contraria al corazón.
de Dios sin que lo advirtamos. Por eso la Escritura nos llama a velar, a mantenernos atentos y a discernir. El enemigo conoce una verdad que no podemos ignorar. Si logra influir en lo que piensas, con el tiempo influirá en lo que crees. Y aquello que crees determinará la forma en que vives. Por eso muchas de sus tácticas no son ataques evidentes, sino ideas sutiles como no eres suficiente, Dios ya no te escucha, siempre fallas, no vale la pena intentarlo otra vez. Estas frases no suelen llegar como gritos, sino como susurros constantes que buscan instalarse como verdades. Sin embargo, la palabra de Dios ofrece una luz poderosa en medio de este conflicto interno. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, se nos recuerda que las armas de nuestra lucha no son humanas, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto nos enseña que no estamos llamados a ser espectadores pasivos de lo que ocurre en nuestra mente. Existe autoridad espiritual para discernir, rechazar y reemplazar pensamientos. Llevar un pensamiento cautivo no significa reprimirlo, sino confrontarlo con la verdad. No todo lo que llega a la mente merece quedarse. Algunos pensamientos deben ser examinados a la luz de la palabra y, si no provienen de Dios, deben ser descartados. Este proceso requiere práctica espiritual y también humildad, porque implica aceptar que no todo lo que sentimos o pensamos es correcto. Tal vez alguien se cuestione si realmente es tan relevante lo que pasa por su mente. La respuesta bíblica es clara: sí lo es, porque los pensamientos que se sostienen en el tiempo se transforman en creencias, y las creencias terminan construyendo destinos. Una mente dominada por el temor genera una vida paralizada. Una mente cargada de culpa produce una fe debilitada. Pero una mente renovada por la verdad de Dios da fruto de paz, firmeza y esperanza, aún en medio de la dificultad. Dios no desea únicamente modificar lo que haces. Él quiere sanar la raíz desde la cual haces todo. Quiere entrar en ese espacio profundo donde nacen tus decisiones y traer orden, verdad y descanso. Cuando permitimos que Él gobierne nuestros pensamientos, comenzamos a experimentar una libertad que no depende de las circunstancias externas. Parte 2. La mente según el diseño de Dios. Dios no formó la mente del ser humano para que fuera un territorio desordenado, gobernado por el miedo o la confusión. Desde el origen, el pensamiento fue creado como una herramienta para conocer la verdad, discernir lo correcto y caminar en comunión con Él. Al recorrer la historia bíblica en su totalidad, descubrimos que la mente ocupa un lugar central en la relación entre Dios y la humanidad. No es un elemento secundario, sino una pieza esencial del diseño espiritual. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, encontramos una promesa profunda y clara. Dios mantiene en paz perfecta a quien persevera con su mente puesta en Él. Esta afirmación no vincula la paz a la ausencia de dificultades, sino a la dirección del pensamiento. Según la Escritura, la paz no es solo una emoción pasajera, sino el fruto de una mente firmemente anclada en Dios. Aquí resulta fundamental comprender la diferencia entre la mente natural y la mente renovada por el Espíritu. La mente natural, como la describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7, se inclina hacia los deseos de la carne, y esa inclinación conduce a la muerte espiritual. En contraste, la mente guiada por el Espíritu produce vida y paz. Esto no implica que pensar sea negativo, sino que la fuente desde la cual se piensa determina el resultado. La mente natural suele interpretar la realidad desde el temor, la necesidad de control y la autosuficiencia. Busca seguridad únicamente en lo visible y termina agotada al intentar comprenderlo todo con recursos limitados.
La mente espiritual, en cambio, aprende a descansar en lo que no se ve, a confiar aun cuando no entiende y a leer la vida desde la fidelidad de Dios, no desde las circunstancias cambiantes. Jesús mismo explicó esta diferencia cuando enseñó acerca de la preocupación. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, invita a no vivir angustiados por el día de mañana. No porque el futuro no exista, sino porque una mente dominada por la preocupación pierde de vista al Padre. Jesús no ignora las necesidades humanas, pero confronta la raíz del afán, una manera de pensar que deja fuera la confianza en Dios. Muchos creyentes aman a Dios con sinceridad, pero viven con una mente que aún no ha sido formada por completo. Oran, sirven y conocen las Escrituras, pero sus pensamientos siguen gobernados por heridas antiguas, patrones aprendidos o temores que no han sido sanados. La enseñanza bíblica muestra que la salvación es un regalo, mientras que la transformación de la mente es un proceso continuo. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, Pablo habla de despojarse del viejo ser, corrompido por deseos engañosos, y renovarse en el espíritu de la mente. No dice simplemente que se cambie la conducta, sino que se transforme la manera de pensar. La conducta es el resultado, no el punto de partida. Aquí surge una verdad profundamente liberadora. No estás destinado a pensar para siempre de la misma manera. Tal vez creciste en un entorno donde el rechazo era habitual, la crítica constante o el amor parecía condicionado. Esas experiencias forman estructuras mentales, pero no definen tu identidad eterna. La palabra de Dios tiene el poder de rehacer esas estructuras desde la raíz. La renovación de la mente no ocurre por repetir frases positivas de forma mecánica, sino por una exposición constante a la verdad. Jesús afirmó en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 32, que al conocer la verdad nos haría libres. Esa libertad no llega solo como alivio emocional, sino cuando la verdad confronta y reemplaza las mentiras que se alojan en la mente. Muchas luchas espirituales persistentes no existen por falta de oración, sino por acuerdos mentales que no han sido identificados. Pensamientos como Dios ama más a otros que a mí, siempre arruino todo o nunca voy a cambiar pueden parecer inofensivos, pero en realidad funcionan como fortalezas internas que condicionan la fe. Una fortaleza no es solo un pensamiento repetido, sino una conclusión aceptada como verdad. La enseñanza bíblica muestra que el Espíritu Santo no solo consuela, sino que también instruye y corrige. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús promete que el Espíritu recordará todas sus palabras. Esto implica una obra interna, traer a la mente la verdad justo en el momento en que una mentira intenta imponerse. Pensar conforme al corazón de Dios no significa negar la realidad, sino interpretarla correctamente. David no negó la presencia de Goliat, pero se negó a pensar como el resto del ejército. Mientras otros veían a un gigante imposible de vencer, David pensaba desde la perspectiva del pacto. Su enfoque no estaba en el tamaño del problema, sino en la fidelidad del Dios que caminaba con él. La mente renovada aprende a formular preguntas diferentes. En lugar de decir, ¿por qué me sucede esto a mí?, comienza a preguntarse, ¿qué está formando Dios en mí a través de esta situación? Este cambio de enfoque no elimina el dolor, pero transforma su significado. El sufrimiento deja de verse como castigo y se entiende como un proceso redentor. La Escritura también advierte sobre el peligro de una mente dividida. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, se describe al hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos.
Muchas veces la inestabilidad espiritual no nace de la falta de fe, sino de pensamientos contradictorios que nunca han sido confrontados. Creer una cosa un día y pensar lo contrario al siguiente genera un desgaste profundo. Dios anhela una mente íntegra, alineada y coherente con la fe que confesamos. No perfecta, pero sí rendida. Una mente que aprende a someter sus razonamientos al señorío de Cristo. Esto no apaga la inteligencia, sino que la ordena. No elimina las preguntas, sino que las dirige hacia la fuente correcta. Cuando comenzamos a permitir que la palabra moldee nuestros pensamientos, sucede algo profundo. La voz de Dios se vuelve más clara, no porque Él hable con mayor fuerza, sino porque el ruido interior se aquieta. La mente deja de ser un campo de batalla constante y se transforma en un lugar de encuentro. Parte 3. Cuando la fe comienza a ordenar los pensamientos, la vida espiritual no se limita a los momentos de oración ni a los espacios que consideramos sagrados. Se vive, sobre todo, en el escenario cotidiano de la mente. Allí, mientras trabajas, recuerdas el pasado o proyectas el futuro. La fe es puesta a prueba de forma constante. Por eso, aprender a llevar esta verdad a la vida diaria no es una opción secundaria. Es una necesidad para una relación sana y profunda con Dios. Muchos creyentes han desarrollado prácticas espirituales externas, pero no han aprendido a acompañarlas con una disciplina interior del pensamiento. Oran, pero continúan pensando desde el temor. Ayunan, pero su mente sigue cargada de acusación. Sirven, pero en lo profundo se sienten insuficientes. Esta tensión genera una desconexión dolorosa entre lo que se profesa creer y lo que realmente se experimenta. La Escritura enseña que la fe no es solo confianza en Dios, sino también una manera renovada de pensar. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, la fe es descrita como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa certeza y esa convicción nacen primero en la mente antes de manifestarse en las acciones. La fe comienza como una forma distinta de interpretar la realidad. Cuando una persona empieza a creer de verdad, sus pensamientos comienzan a alinearse con esa fe de manera gradual. No ocurre de forma automática, pero sí progresiva. Por eso la Biblia insiste tanto en la meditación. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios le instruye a meditar en la ley de día y de noche para prosperar en su camino. Meditar no es repetir palabras vacías, sino permitir que una verdad se profundice, se establezca y transforme la manera de pensar. La oración cumple un papel esencial en este proceso. No solo porque hablamos con Dios, sino porque aprendemos a escucharle. Muchas veces llegamos a la oración con la mente saturada de ruido, preocupaciones y suposiciones. Sin embargo, cuando permanecemos en silencio delante de Él, algo comienza a ordenarse en nuestro interior. La oración no siempre cambia de inmediato las circunstancias, pero casi siempre transforma la perspectiva. Jesús mismo modeló una vida de oración que ordenaba la mente. Antes de tomar decisiones importantes y antes de enfrentar oposición, Él se retiraba a orar. No porque dudara del Padre, sino porque comprendía que una mente alineada es clave para caminar en obediencia. En el Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 16, se nos dice que Jesús solía apartarse a lugares solitarios para orar. Ese apartarse no era huir, sino centrar su interior. La comunión con otros creyentes también cumple un papel fundamental en la renovación de los pensamientos. Dios no diseñó la fe para vivirse en aislamiento. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24, se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
Muchas veces, un pensamiento distorsionado pierde fuerza cuando es expuesto a la luz de una conversación sincera y espiritual. Aplicar esta verdad en la vida diaria implica aprender a detener un pensamiento antes de que se convierta en una emoción dominante, detener una suposición antes de que se afirme como convicción, detener una interpretación antes de que se transforme en una herida. Esto requiere práctica y, sobre todo, una dependencia constante del Espíritu Santo. El apóstol Pablo ofrece una guía práctica en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Allí señala en qué debemos enfocar la mente. Todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo digno de alabanza. Este pasaje no es poesía, sino una instrucción concreta. No todo pensamiento merece nuestra atención. Elegir en qué pensar es un acto espiritual. Imagina cómo cambiaría tu día si al detectar un pensamiento de culpa, lo confrontaras con la verdad del perdón. Si al sentir temor por el futuro, recordaras las promesas de provisión. Si al experimentar soledad, trajeras a la memoria la presencia constante de Dios. No se trata de negar lo que sientes, sino de no permitir que eso gobierne tu interior. La fe vivida de manera práctica no elimina las luchas internas, pero sí transforma la forma de enfrentarlas. En lugar de luchar desde la desesperación, se lucha desde la identidad. En lugar de reaccionar desde la herida, se responde desde la verdad. Este proceso no ocurre de un día para otro, pero cada paso tiene valor. Hay pensamientos que se repiten porque están ligados a emociones que no han sido sanadas. La fe también implica permitir que Dios toque esas áreas profundas. En el libro de los Salmos, capítulo 147, versículo 3, se afirma que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Muchas de esas heridas no son visibles, pero permanecen activas en la mente durante años. Cuando una herida no recibe sanidad, la mente construye mecanismos de defensa como la desconfianza, el control excesivo, la autosuficiencia o el aislamiento. La fe nos invita a bajar esas defensas delante de Dios, a reconocer que no todo pensamiento que parece protegernos realmente nos edifica. En ocasiones, aquello que creemos que nos cuida es lo que nos mantiene atrapados. Vivir esta verdad día tras día también requiere paciencia con uno mismo. Dios no demanda perfección mental, nos invita a un proceso. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la mentira, aunque sea por un instante, estás entrenando tu mente en un camino nuevo. Cada vez que oras en medio del desorden interior, estás sembrando una paz que dará fruto más adelante. La comunión diaria con la palabra actúa como un filtro espiritual. No impide que lleguen pensamientos negativos, pero sí evita que se instalen. Así como un cuerpo saludable elimina toxinas, una mente nutrida por la verdad aprende a soltar lo que no proviene de Dios. Esto no significa que esos pensamientos nunca regresen, sino que ya no tendrán el mismo dominio. La fe aplicada a los pensamientos produce una transformación silenciosa, pero profunda. Las reacciones cambian, la sensibilidad espiritual se agudiza y la paz comienza a hacerse más constante. No porque todo esté resuelto, sino porque la mente ya no vive en desorden. Parte 4. Relatos bíblicos, donde un pensamiento cambió el rumbo de todo. La Escritura está repleta de historias que, más allá de los milagros visibles, revelan combates profundos en el interior de la mente humana. Antes de que el poder de Dios se manifestara externamente, casi siempre hubo un instante silencioso en el que un pensamiento fue cuestionado, enderezado o transformado. Estos relatos no fueron escritos solo para ser admirados, sino para mostrarnos cómo una idea aceptada puede marcar la diferencia entre la derrota y la victoria. Tomemos como ejemplo a Eva en el huerto del Edén. La caída no comenzó en el momento en que tomó el fruto,
sino cuando permitió que una duda se alojara en su mente. La serpiente no negó directamente a Dios, introdujo una pregunta distorsionada. Así que Dios les ha dicho... Ese pensamiento sembró sospecha sobre el carácter divino. La desobediencia fue simplemente la expresión visible de una idea que ya había sido aceptada internamente. Aquí aprendemos que una mentira creída puede ser más peligrosa que una tentación externa. Abraham también atravesó una lucha intensa en el plano mental. Dios le prometió una descendencia numerosa cuando su cuerpo estaba envejecido y el vientre de Sara era estéril. Su fe no consistió en ignorar la realidad, sino en decidir qué pensamiento tendría autoridad final. En la carta a los Romanos capítulo 4, versículos 19 al 21, se nos dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Reconoció los hechos, pero no permitió que gobernaran su manera de pensar. Moisés es otro ejemplo revelador. Cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente, su primera reacción no es adoración, sino una serie de pensamientos limitantes. ¿Quién soy yo? No sé hablar, no me van a creer. Estas expresiones muestran una mente marcada por el pasado, por años de desierto y aparente fracaso. Dios no lo reprende con dureza, pero sí confronta esas ideas, recordándole quién estaría con él. La liberación de Israel comenzó cuando Moisés permitió que la voz de Dios tuviera más peso que su propia percepción. Gedeón vivía escondido, trillando trigo en un lagar por temor a los madianitas. Cuando el ángel del Señor lo llama hombre valiente y esforzado, esa declaración choca de frente con la imagen que Gedeón tenía de sí mismo. Su respuesta mental fue clara: mi familia es pobre y yo soy el menor. Dios no negó su condición actual, pero le ofreció una identidad diferente. La victoria de Gedeón comenzó cuando aceptó pensar conforme a lo que Dios decía y no según lo que había vivido. David, antes de llegar al trono, experimentó el desprecio incluso dentro de su propia familia. Cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, David ni siquiera fue tomado en cuenta. Sin embargo, Dios declaró que Él no mira lo que ve el ser humano, sino el corazón. Desde joven, David aprendió a pensar desde la presencia de Dios y no desde la aprobación de los hombres. Esa forma de pensar fue la que le permitió enfrentar gigantes sin quedar paralizado por el miedo. Elías, uno de los profetas más poderosos, también atravesó una crisis mental profunda. Después de una gran victoria espiritual, cayó en una espiral de pensamientos de muerte y soledad. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, vemos a un hombre convencido de que estaba solo y de que su vida había perdido sentido. Dios no lo confrontó de inmediato. Primero lo alimentó, le permitió descansar y luego habló a su mente con una verdad distinta. Elías no estaba solo, pero su pensamiento lo hacía sentirse abandonado. Job enfrentó una de las pruebas más intensas registradas en la Biblia. Perdió posesiones, familia y salud. Sin embargo, la lucha más dura fue interna, intentar comprender por qué le sucedía todo aquello. Sus amigos intentaron imponerle ideas equivocadas sobre culpa y castigo. Job luchó, cuestionó y expresó su dolor, pero se negó a aceptar una mentira acerca del carácter de Dios. Al final, su restauración vino acompañada de una revelación más profunda de quién era Dios, más allá de lo que hacía. María, la madre de Jesús, también vivió una confrontación mental intensa. El anuncio del ángel rompía toda lógica humana. Aún así, respondió con una frase que revela una mente rendida: que se cumpla en mí según tu palabra. María no comprendía todo, pero decidió alinear su pensamiento con la voluntad de Dios. Ese acto silencioso de fe permitió que el plan de salvación avanzara. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, muestra claramente cómo un pensamiento no tratado puede conducir a una caída. Cuando negó a su maestro, lo hizo desde el miedo y la necesidad de protegerse. Después de la resurrección, Jesús restauró no solo su llamado, sino también su manera de verse a sí mismo. Pedro pasó de considerarse un cobarde a entenderse como alguien perdonado y enviado.
Ese cambio en su forma de pensar lo convirtió en un líder firme. El apóstol Pablo también experimentó una transformación radical en su manera de pensar. De perseguidor a mensajero del Evangelio, su encuentro con Cristo no solo modificó su conducta, sino toda su visión del mundo. Aquello que antes consideraba ganancia, ahora lo estimaba como pérdida. Esa reconfiguración mental fue la base de su ministerio y de sus enseñanzas sobre la renovación del entendimiento. Todos estos ejemplos muestran que Dios siempre ha obrado primero en la mente antes de manifestar su poder de manera visible. Las grandes historias bíblicas no son solo relatos de milagros, sino testimonios de pensamientos restaurados. Cada uno de estos personajes tuvo que decidir a quién creerle, a su experiencia, a su temor, a su pasado o a la palabra de Dios. La Biblia no esconde las luchas internas de sus protagonistas porque sabe que allí nos vemos reflejados. Todos, en algún momento, hemos tenido pensamientos que nos paralizan, nos acusan o nos hacen dudar del amor de Dios. Pero así como Él intervino en la historia de ellos, también desea intervenir en la nuestra. Estos relatos nos enseñan que no es pecado experimentar pensamientos de duda, miedo o confusión. El verdadero problema aparece cuando esos pensamientos se convierten en la voz principal que dirige nuestra vida. Dios siempre ofrece una palabra que confronta, corrige y levanta. Parte 5. Voces internas que pueden ser restauradas. A lo largo del camino de la vida, todos desarrollamos un diálogo interno constante. Es una voz que acompaña nuestras acciones, interpreta lo que vivimos y nos susurra, muchas veces sin que lo notemos, quiénes somos y qué podemos esperar del mañana. Esa voz no siempre es justa ni fiel a la verdad. En muchas ocasiones está moldeada por experiencias pasadas, palabras que otros pronunciaron, errores no resueltos o heridas que jamás fueron sanadas. Imagina a alguien que creció escuchando que nunca era suficiente. Aunque hoy tenga responsabilidades, logros y estabilidad, por dentro sigue resonando la misma frase: nada de lo que haces es suficiente. Esa voz no proviene de Dios, pero se ha arraigado con tanta fuerza que parece formar parte de su identidad. Así funcionan muchas luchas mentales. No son ataques nuevos, sino ecos antiguos que continúan repitiéndose. En el ámbito espiritual, estas voces internas pueden convertirse en obstáculos silenciosos para la fe. No porque la persona no crea en Dios, sino porque ha llegado a creer ideas equivocadas sobre sí misma y sobre cómo Dios la mira. La Escritura revela que Dios no solo desea perdonar pecados, sino también restaurar identidades dañadas. Pensemos en alguien que ora, pero siempre con la sensación de que Dios está cansado de escucharlo. Ese pensamiento no surge de la nada. Tal vez nació en relaciones humanas donde el amor dependía del desempeño. Esa persona no duda de que Dios exista, pero duda de su disposición hacia ella. Vive una fe marcada más por la culpa que por la confianza. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, Dios declara: no temas, porque yo te redimí, te llamé por tu nombre, mío eres tú. Esta afirmación no es solo hermosa, es profundamente sanadora. Dios no habla desde la distancia, habla desde la pertenencia. Nombra, restaura identidad y rompe la idea del abandono. Muchas de las voces internas más dañinas son acusadoras. Traen a la memoria errores del pasado, exageran fracasos y minimizan cualquier avance. El libro de Apocalipsis describe al enemigo como el acusador de los hermanos. La acusación constante no produce un arrepentimiento sano. Genera vergüenza, parálisis y alejamiento de Dios. El arrepentimiento que proviene de Dios siempre está acompañado de esperanza.
Imagina a un creyente que falló una vez y desde entonces vive convencido de que Dios ya no puede usarlo. Continúa asistiendo a la iglesia, pero por dentro se siente descartado. Ese pensamiento no solo le roba la paz, también limita su crecimiento espiritual. No porque Dios lo haya rechazado, sino porque su mente no ha aceptado la restauración. Jesús trató este tipo de heridas cuando restauró a Pedro. Después de negarlo, Pedro regresó a la pesca, como si su llamado hubiera terminado. Jesús no lo enfrentó con dureza. Le hizo una pregunta que tocaba el centro de su identidad. ¿Me amas? 3 veces, no para humillarlo, sino para sanar una herida profunda. La restauración no fue solo funcional, fue interior. También existen voces internas marcadas por el temor. Pensamientos que anticipan desgracias y siempre imaginan el peor escenario. Estas voces suelen nacer de experiencias traumáticas o de pérdidas que no fueron procesadas. El problema no es sentir miedo en algún momento, sino permitir que el miedo se convierta en el filtro con el que se interpreta toda la vida. El salmista expresa esta lucha cuando dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Esta frase revela algo clave. El salmista no se fusiona con su pensamiento, lo confronta. Se habla a sí mismo con la verdad, espera en Dios. Esto nos enseña que no todo pensamiento que aparece define quiénes somos. Hay voces internas que alimentan la comparación constante, observan la vida de otros y concluyen que siempre están en desventaja. Esta forma de pensar roba el gozo y distorsiona la gratitud. La comparación no nace de la humildad, sino de una identidad insegura. Dios nunca nos llamó a vivir la fe desde la competencia, sino desde la fidelidad personal. En el Evangelio según Juan, capítulo 21, Pedro pregunta por el futuro de otro discípulo. Jesús responde con una frase contundente: ¿qué a ti? Tú sígueme. Con esto, Jesús corta una comparación innecesaria y devuelve el enfoque al llamado personal. Muchas cargas mentales desaparecen cuando dejamos de medir nuestro valor con la vida de otros. Existen también voces internas de autosuficiencia. Pensamientos que dicen: yo puedo solo, no necesito a nadie. Mostrar debilidad es peligroso. Estas ideas suelen surgir como defensa frente a heridas pasadas, pero con el tiempo aíslan y enfrían la fe. Dios no diseñó la vida espiritual para vivirse desde la independencia absoluta, sino desde una dependencia confiada. La sanidad de estas voces no ocurre de forma automática. Requiere encuentros repetidos con la verdad. Requiere permitir que Dios hable en los lugares donde antes solo hablaban el miedo, la culpa o el orgullo. En el libro de los Salmos, capítulo 139, David ora pidiendo a Dios que examine su corazón y revele cualquier camino equivocado. Esa oración abre la puerta para que Dios saque a la luz pensamientos ocultos. Sanar la mente no significa borrar los recuerdos, sino reinterpretarlos a la luz de la gracia. Las experiencias pasadas no desaparecen, pero dejan de definirnos. Donde antes hubo una herida abierta, Dios puede formar una cicatriz que ya no duele, pero que da testimonio de su fidelidad. Cuando una voz interna es sanada, la relación con Dios cambia profundamente. La oración se vuelve más libre, la adoración más auténtica y la obediencia menos forzada. Ya no se vive intentando ganar el amor de Dios, sino respondiendo a un amor que ya fue recibido. Este proceso toma tiempo. Algunas voces se han repetido durante años y no se silencian de inmediato. Pero cada vez que eliges la verdad por encima de la mentira, esa voz pierde fuerza. Cada vez que recuerdas una promesa en medio del ruido interior, colaboras con la obra sanadora de Dios. Dios no tiene prisa, pero sí tiene un propósito claro. Su deseo no es solo que hagas cosas para Él, sino que vivas en paz con Él y contigo mismo.
Una mente sanada no es una mente perfecta, sino una mente rendida, dispuesta a ser guiada y corregida. Parte 6. Aprender a vivir cada día con una mente protegida. Vivir con una mente renovada no es algo que ocurre una sola vez, sino una práctica que se cultiva día tras día. Así como el cuerpo necesita alimento constante para mantenerse saludable, la mente requiere cuidado continuo para permanecer alineada con la verdad de Dios. No basta con identificar pensamientos dañinos en un momento puntual. Es necesario aprender a caminar cada día con atención espiritual y una dependencia consciente del Señor. La Escritura utiliza con frecuencia la imagen de la vigilancia. Jesús advirtió a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en tentación. Esa vigilancia no se limita a evitar acciones equivocadas, sino que apunta a estar atentos a lo que sucede en el interior. Muchos tropiezos no ocurren de manera repentina, son el resultado de pensamientos descuidados que fueron creciendo silenciosamente. Uno de los primeros principios para cuidar la mente es aprender a discernir el origen de los pensamientos. No todos provienen de la misma fuente. Algunos nacen de la carne, otros del sistema del mundo, otros del enemigo, y otros son inspirados por el Espíritu Santo. Reconocer esta diferencia requiere sensibilidad espiritual, pero también sinceridad con uno mismo. Un pensamiento que procede de Dios, aunque confronte o incomode, siempre conduce a la vida, a la esperanza y a la restauración. En cambio, un pensamiento que no viene de Él suele generar condenación, desesperanza o confusión prolongada. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, se afirma que no existe condenación para los que están en Cristo. Si un pensamiento te oprime constantemente y te aleja de Dios, es una señal clara de que debe ser confrontado. Otro principio esencial es aprender a reemplazar, no solo a resistir. Resistir un pensamiento negativo es importante, pero si se deja un espacio vacío, ese lugar será ocupado nuevamente. Por eso la Escritura insiste en llenar la mente con la verdad. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no se limitó a rechazar la mentira. Respondió con la palabra. Cada respuesta colocó una verdad en el lugar de la tentación. Esto nos enseña que la mente necesita contenido santo. No se trata de aislarnos del mundo, sino de elegir conscientemente qué permitimos que nos influya. Aquello que escuchamos, observamos y repetimos internamente termina moldeando nuestra forma de pensar. Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice que quien camina con sabios se vuelve sabio. Este principio también se aplica a las ideas con las que convivimos. La gratitud diaria es otro hábito poderoso para cuidar la mente. Agradecer no significa negar las dificultades, sino cambiar el enfoque. Una mente agradecida es menos vulnerable al desánimo constante. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta a dar gracias en todo, no por todo, sino en medio de todo. Esta actitud protege el corazón de pensamientos de amargura. El silencio también cumple una función fundamental. Vivimos en una realidad saturada de estímulos, donde la mente rara vez encuentra descanso. Aprender a guardar momentos de silencio delante de Dios permite que los pensamientos se aquieten y que su voz se vuelva más perceptible. El Salmo 46 nos invita a estar quietos y reconocer que Él es Dios. La quietud no es pasividad, es una expresión de confianza. Cuidar la mente implica también establecer límites saludables. No toda discusión necesita ser ganada, no toda opinión merece respuesta, no toda preocupación debe analizarse durante horas. En ocasiones, la decisión más espiritual es soltar un pensamiento que no tiene solución inmediata y entregarlo a Dios.
En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se nos anima a echar toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. La confesión es otra herramienta poderosa. Hablar con Dios acerca de lo que pensamos, incluso cuando esos pensamientos no nos enorgullecen, trae luz y alivio. La confesión no se limita a pecados visibles. También incluye pensamientos ocultos que cargan el alma. Cuando se confiesan, pierden fuerza. Lo que permanece escondido se fortalece. Lo que se expone a la luz comienza a sanar. Aprender a vivir con una mente protegida también implica aceptar que habrá días más difíciles que otros. Existen momentos de cansancio emocional en los que los pensamientos negativos aparecen con mayor intensidad. En esos días, no se trata de atacarse a uno mismo con dureza, sino de descansar en la gracia. Dios no se aleja cuando la mente se debilita. Al contrario, se acerca para sostener. La perseverancia es clave. La renovación de la mente es un proceso que se construye con el tiempo. Cada pequeña decisión tiene valor. Cada vez que eliges la verdad por encima de la mentira, aunque no lo percibas de inmediato, estás fortaleciendo un nuevo camino interior. Así como un sendero se forma con el paso constante, así se forma una mente renovada. También es necesario aprender a recibir corrección. En ocasiones, Dios utiliza a otras personas para mostrarnos pensamientos que no habíamos identificado. Esto requiere humildad, pero produce crecimiento. En Proverbios, capítulo 12, versículo 1, se nos recuerda que quien ama la instrucción ama la sabiduría. Resistir toda corrección suele revelar pensamientos defensivos que aún no han sido sanados. Vivir con una mente protegida no significa vivir sin emociones. Dios nos creó con emociones. Significa aprender a no ser gobernados por ellas. Las emociones informan, pero no deben dirigir. Cuando una emoción intensa surge, la mente renovada aprende a detenerse, a orar y a buscar la perspectiva de Dios antes de actuar. Este cuidado diario de la mente produce frutos visibles. Las reacciones se vuelven más equilibradas, la paz más constante y la fe más estable. No porque la vida se vuelva más sencilla, sino porque el interior se fortalece. Una mente guardada se convierte en refugio en medio de la tormenta. Dios no nos llamó a vivir agotados por batallas internas interminables. Nos llamó a una vida de descanso en Él. Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga ligera. Muchas veces, la carga pesada no proviene de Dios, sino de pensamientos que nunca aprendimos a entregarle. Parte 7. Una mente renovada nos une como familia espiritual. Cuando la mente comienza a ser restaurada y ordenada por la verdad de Dios, algo profundo sucede no solo a nivel personal, sino también en la dimensión comunitaria. La manera en que pensamos influye directamente en la forma en que nos relacionamos con los demás. Una mente cargada de desconfianza crea distancia. Una mente gobernada por la gracia genera comunión. Por eso, la renovación del pensamiento no es únicamente un asunto individual, sino una obra que edifica a toda la familia espiritual. La Iglesia no está compuesta solo por personas que creen las mismas doctrinas, sino por personas que aprenden a pensar conforme al mismo espíritu. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 2 al 5, Pablo exhorta a tener un mismo sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Este mismo sentir no implica uniformidad de carácter, sino una manera común de mirar al otro con humildad, servicio y amor. Muchos conflictos dentro de la comunidad cristiana no surgen de diferencias doctrinales profundas, sino de pensamientos no examinados. Suposiciones, juicios apresurados e interpretaciones hechas sin diálogo. Una mente no renovada
Tiende a sacar conclusiones rápidas y a protegerse reaccionando con ataque o aislamiento. En cambio, una mente guiada por el Espíritu busca comprender antes de responder. Jesús fue claro al enseñar que el amor sería la marca distintiva de sus discípulos, pero amar no es solo un impulso emocional, es una decisión consciente. Implica elegir pensar bien del otro, incluso cuando no entendemos todo. Implica resistir pensamientos de comparación, competencia o superioridad espiritual. La comunidad se debilita cuando cada persona vive gobernada por su propia narrativa interna sin someterla a la verdad. En la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 5, Pablo ora para que Dios conceda a los creyentes tener un mismo sentir unos con otros conforme a Cristo Jesús. Este mismo sentir no nace del esfuerzo humano aislado, sino de una obra de Dios en la mente y el corazón. Cuando Dios alinea nuestros pensamientos, también alinea nuestras relaciones. Una mente herida suele interpretar las acciones de los demás desde la sospecha. Donde no hubo intención de herir, percibe rechazo. Donde hubo silencio, interpreta abandono. Estas lecturas internas no siempre son conscientes, pero afectan profundamente la unidad. Por eso, la sanidad interior es también una expresión de amor hacia el cuerpo de Cristo. La Escritura nos llama una y otra vez a soportarnos, perdonarnos y edificarnos mutuamente. Todas estas acciones requieren una mente renovada. No es posible vivir una fe comunitaria saludable si cada uno está gobernado por pensamientos no sanados. La renovación mental nos permite dejar de reaccionar desde el pasado y comenzar a responder desde la gracia presente. Pensemos en el valor de la empatía. Una mente renovada aprende a considerar la historia del otro. En lugar de pensar, debería ser diferente, comienza a pensar, ¿qué habrá atravesado? Esta manera de pensar no justifica el pecado, pero abre la puerta a la restauración. Jesús nunca negó la verdad, pero siempre la presentó envuelta en misericordia. La familia espiritual se fortalece cuando aprendemos a hablar desde la verdad y no desde emociones desbordadas. Muchos conflictos se intensifican porque se dicen palabras en momentos en los que la mente está saturada de pensamientos no filtrados. Una mente guardada aprende a callar cuando es necesario y a hablar cuando sus palabras edifican. En el libro de Proverbios se nos recuerda que una respuesta suave calma la ira. Esa respuesta no surge de la improvisación, sino de una mente entrenada en la mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, es dominio interior. Es la capacidad de no dejarse gobernar por pensamientos impulsivos. Cuando una comunidad aprende a renovar su manera de pensar, se convierte en un espacio seguro, un lugar donde las personas pueden ser sinceras sin temor al juicio, un entorno donde las luchas internas no son motivo de vergüenza, sino oportunidades de acompañamiento. Esto no ocurre de forma automática, es el fruto de mentes rendidas a Dios. La unidad espiritual no significa ausencia de conflictos, sino la presencia de una mentalidad común orientada a la reconciliación. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, se habla del ministerio de la reconciliación. Ese ministerio no se ejerce solo con palabras, sino con una forma de pensar que busca restaurar antes que vencer. También es importante reconocer que una mente renovada aprende a celebrar el crecimiento del otro. La envidia pierde fuerza cuando la identidad está firmemente arraigada en Dios. La comparación se desvanece cuando cada persona comprende que su llamado es único. Una comunidad sana es aquella donde el avance de uno no amenaza al otro, sino que fortalece a todos. La familia espiritual también se ve influenciada por pensamientos colectivos. Cuando una iglesia permite que el temor, la crítica constante o el pesimismo se instalen como cultura,
Incluso personas sanas comienzan a cargar pesos innecesarios. Por eso, cada creyente tiene una responsabilidad personal. Cuidar la propia mente es también cuidar el ambiente espiritual compartido. El apóstol Pablo comprendía esta verdad cuando exhortaba a hablar palabras que edifiquen según la necesidad del momento. Las palabras nacen de los pensamientos. Cuando una comunidad aprende a pensar con esperanza, sus palabras transmiten vida. Cuando aprende a pensar con fe, sus decisiones reflejan confianza en Dios. Una mente renovada también transforma la manera de interceder. Ya no ora desde el juicio, sino desde la compasión. Ya no ve al hermano como un problema, sino como alguien en proceso. Esta forma de pensar convierte la oración comunitaria en un espacio de gracia y no de presión. Dios no nos llamó a caminar de manera aislada, nos llamó a ser cuerpo, a ser familia. Pero esa familia solo puede funcionar de manera saludable cuando las mentes están siendo transformadas. No se trata de pensar todos de la misma forma, sino de pensar todos bajo el mismo amor, la misma verdad y el mismo espíritu. Cuando la mente es renovada, la comunión deja de ser una obligación religiosa y se convierte en un refugio espiritual. Un lugar para descansar, crecer y ser corregidos con amor. Allí, la fe se fortalece no solo por lo que se enseña, sino por la manera en que se vive. Este proceso de unidad mental y espiritual no tiene un final definitivo. Siempre habrá pensamientos que ajustar, actitudes que revisar y heridas que sanar. Pero cuando caminamos juntos, la carga se vuelve más liviana. La renovación personal se multiplica cuando se vive en comunidad. Parte 8. Cuando Dios pone orden en la mente, también ordena el porvenir. Llega un punto en el caminar espiritual en el que comenzamos a percibir un cambio sutil pero profundo. No siempre se transforman de inmediato las circunstancias externas, pero sí se transforma la forma en que las interpretamos. Situaciones que antes provocaban ansiedad, ahora despiertan oración. Escenarios que antes generaban temor, ahora invitan a confiar. Esto sucede cuando Dios comienza a reorganizar la mente de manera constante y profunda. Para muchas personas, el futuro es una fuente permanente de inquietud, pensamientos anticipados cargados de incertidumbre, miedo al fracaso, temor a perder lo que se ama o a no estar a la altura de lo que vendrá. Estas ideas no siempre se expresan en palabras, pero habitan en lo profundo del corazón y afectan las decisiones del presente. Una mente no renovada percibe el mañana como amenaza. Una mente guiada por Dios aprende a mirarlo como promesa. Jesús habló en repetidas ocasiones sobre la importancia de vivir el presente con confianza. No porque el futuro carezca de valor, sino porque una mente atrapada en el mañana pierde la gracia del hoy. Cuando enseñó que cada día tiene su propio afán, estaba presentando una manera distinta de relacionarse con el tiempo. No se trata de negación, sino de orden. El mañana existe, pero no gobierna. Dios obra de manera especial cuando le permitimos entrar en nuestros pensamientos sobre el futuro. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios afirma que sus pensamientos son de paz y no de mal, para dar un porvenir y una esperanza. Esta declaración revela algo esencial. Dios también piensa en nuestro futuro, y sus pensamientos no están marcados por el temor, sino por el propósito. Muchos creyentes viven un conflicto interior silencioso. Creen que Dios es bueno, pero les cuesta imaginar un futuro bueno para ellos mismos. Esta tensión mental produce una fe frágil, siempre esperando lo peor. No necesariamente por desconfianza hacia Dios, sino porque la mente ha sido entrenada para anticipar pérdida. Dios desea sanar también esa manera de pensar.
Cuando la mente es renovada, el futuro deja de ser una carga y se convierte en un espacio donde Dios ya está presente. La fe madura no consiste en saber con exactitud qué sucederá, sino en tener la certeza de quién estará allí cuando suceda. Esta convicción transforma la manera de decidir, de asumir riesgos y de atravesar los cambios. Una mente renovada aprende a esperar sin ansiedad. La espera deja de ser un tiempo vacío y se convierte en un tiempo formativo. En el libro de Lamentaciones se nos recuerda que es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Esperar en silencio no es pasividad, es una confianza profunda, es una mente que descansa mientras Dios actúa. También se transforma la forma de interpretar los retrasos. Donde antes había frustración, comienza a surgir discernimiento. La mente renovada entiende que no todo retraso es rechazo y que no todo cierre representa una pérdida definitiva. Muchas veces, Dios protege más con un no que bendice con un sí. Esta verdad solo puede ser aceptada por una mente que ha aprendido a confiar. El temor al futuro suele estar ligado a pensamientos de control. Queremos anticiparlo todo para sentir seguridad. Sin embargo, el control excesivo no produce paz, produce desgaste. Cuando Dios reordena la mente, nos libera de la necesidad de tener todas las respuestas. Nos enseña a caminar por fe y no por vista. Abraham no conocía el destino cuando respondió al llamado de Dios. Su seguridad no estaba en un mapa, sino en una promesa. Esta forma de pensar es profundamente contraria a la lógica común. El mundo enseña a asegurarlo todo antes de avanzar. Dios enseña a avanzar confiando en Él. La mente renovada aprende a obedecer incluso cuando el camino no está completamente claro. También cambia la manera de mirar el pasado. Una mente sanada deja de usarlo como prisión y comienza a verlo como testimonio. Las experiencias dolorosas ya no determinan el futuro, sino que se convierten en fuente de sabiduría. Cuando la mente está rendida, Dios no desperdicia nada. Incluso los errores se transforman en herramientas de formación. El apóstol Pablo, al hablar de su propia historia, no negó su pasado, pero tampoco permitió que lo encadenara. Expresó que dejaba atrás lo que quedaba atrás y se extendía hacia lo que estaba delante. Esto no habla de olvidar emocionalmente, sino de enfocar la vida desde una perspectiva redimida. La mente renovada sabe cuándo recordar y cuándo soltar. Cuando Dios reordena la mente, también reordena las prioridades. Lo urgente deja de desplazar a lo verdaderamente importante. La aprobación humana pierde peso frente a la obediencia. El éxito deja de medirse solo por resultados visibles y comienza a evaluarse por fidelidad. Este cambio de enfoque produce una vida más sencilla, pero mucho más profunda. El futuro ya no se construye desde la ansiedad, sino desde la obediencia cotidiana. La mente renovada comprende que el llamado de Dios no se vive de una sola vez, sino paso a paso. Cada decisión alineada, cada pensamiento rendido y cada acto de confianza van dando forma a un futuro que honra a Dios. Esta manera de pensar también genera esperanza en medio de la incertidumbre colectiva. Cuando el mundo vive dominado por el temor, una mente renovada se convierte en un testimonio silencioso. No porque ignore la realidad, sino porque la interpreta desde la soberanía de Dios. Esa esperanza no es ingenua, es espiritual. Dios no promete un futuro sin desafíos, pero sí promete su presencia constante. Cuando esta verdad se establece en la mente, el miedo pierde autoridad. El futuro deja de ser una amenaza desconocida y se convierte en un espacio donde Dios seguirá siendo fiel, como siempre lo ha sido. Este reordenamiento de la mente no ocurre de manera instantánea, pero se profundiza con el tiempo.
Cada etapa trae nuevos pensamientos que rendir y nuevas decisiones que someter. Sin embargo, cuando el corazón ha aprendido a confiar, incluso lo desconocido se vuelve un camino posible. Parte 9. Una mente entregada, una vida sostenida por la esperanza que no termina. Llega un momento en el caminar espiritual en el que entendemos que la transformación más profunda no sucede cuando todo a nuestro alrededor se acomoda, sino cuando algo esencial dentro de nosotros ha sido rendido. La mente, ese territorio invisible donde nacen las decisiones, los temores y las expectativas, se convierte entonces en un espacio donde Dios gobierna con verdad y paz. No porque las luchas desaparezcan, sino porque ya no las enfrentamos solos. Una mente rendida no es una mente inactiva, es una mente viva en la fe, pero descansada en la confianza. Es una mente que ha aprendido a soltar el control, a dejar de pelear con pensamientos que antes parecían imposibles de vencer, y a permitir que Dios sea Señor incluso de aquello que no comprende. Allí comienza una libertad que no depende de lo externo, sino de una esperanza firme y eterna. La esperanza cristiana no es un simple optimismo humano. No es pensar que todo saldrá bien sin fundamento. Es una convicción profunda de que, ocurra lo que ocurra, Dios sigue siendo bueno, fiel y soberano. Esta esperanza se sostiene en una mente renovada, porque una mente que no está alineada con la verdad difícilmente puede mantenerse firme cuando llegan los tiempos oscuros. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13, una oración llena de poder. Que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz al creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El orden es importante: gozo y paz al creer, y luego esperanza. Todo comienza en la manera de creer, y creer está profundamente ligado a la forma en que pensamos. Una mente rendida aprende a creer aun cuando las emociones no acompañan. Aprende a sostenerse en la verdad cuando los pensamientos negativos intentan dominar. No porque esos pensamientos ya no aparezcan, sino porque han dejado de gobernar. La mente renovada no se define por la ausencia de batalla, sino por la claridad de dirección. Esta esperanza eterna también transforma la manera de enfrentar el dolor. El sufrimiento deja de verse como un callejón sin salida y comienza a entenderse como un espacio donde Dios sigue obrando. En la segunda carta a los Corintios, Pablo habla de una gloria futura que no se puede comparar con las aflicciones presentes. Esta forma de pensar no niega el dolor, pero lo coloca dentro de un propósito mayor. Cuando la mente se rinde a esta verdad, el corazón encuentra descanso. Ya no necesita respuestas inmediatas para confiar, ya no exige garantías visibles para avanzar. Aprende a vivir sostenido por promesas que no dependen del momento actual. Esta es una de las obras más profundas que Dios realiza en el interior del creyente. La esperanza eterna también redefine el valor de la vida. Una mente renovada deja de medirlo todo únicamente por éxito, reconocimiento o comodidad. Comienza a valorar la fidelidad, la obediencia silenciosa y la perseverancia en lo pequeño. Comprende que lo eterno no siempre es lo llamativo, pero siempre es lo que permanece. Jesús enseñó esta perspectiva cuando habló de no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. No estaba despreciando lo terrenal, estaba reordenando la mente. Estaba invitando a pensar con una visión más amplia, donde lo visible no tiene la última palabra. La mente rendida aprende a vivir con los pies firmes en la tierra, pero con el corazón anclado en lo eterno. Esta esperanza también sana el temor a la muerte, no como una idea lejana o abstracta, sino como una realidad que pierde su poder cuando se comprende a la luz de la promesa de Dios. La muerte deja de ser un final definitivo y se convierte en un tránsito. Cuando esta verdad se establece en la mente, transforma la manera de vivir el presente.
se vive con mayor libertad, menos temor y una entrega más profunda. Una mente sostenida por la esperanza eterna aprende también a soltar rencores, culpas y cargas innecesarias. ¿Por qué aferrarse a aquello que no puede acompañarnos a la eternidad? ¿Por qué cargar pesos que Dios ya decidió llevar? La esperanza futura aligera el presente y nos recuerda que no todo debe resolverse aquí y ahora para tener sentido. Dios no nos llamó a comprenderlo todo, nos llamó a confiar. Y confiar es, en gran medida, una decisión mental. Es elegir creer en su carácter por encima de nuestras interpretaciones. Es decidir que su palabra es más firme que nuestros pensamientos más insistentes. Esta decisión, tomada día tras día, forma una mente estable. La vida cristiana no es una huida del pensamiento, es la redención del pensamiento. Dios no apaga la mente, la ilumina, no la elimina, la ordena, no la reprime, la libera. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a caminar con Dios de una manera más profunda y descansada. Tal vez hoy alguien se siente mentalmente agotado, cansado de pensar, de preocuparse, de anticipar escenarios. Este mensaje no es una carga más, es una invitación al descanso. Jesús dijo que quienes están cansados y cargados pueden acercarse a Él. Muchas de esas cargas no se ven, pero pesan cada día en la mente. Dios desea que vivas con una mente guardada, una mente dispuesta a aprender, una mente sostenida por la esperanza eterna. No para que ignores la realidad, sino para que la enfrentes desde un lugar seguro. Ese lugar no es una idea ni una técnica, es una persona. Es el Dios que camina contigo, incluso en tus pensamientos más profundos. Hoy más que nunca es necesario cuidar lo que pensamos, no desde el temor, sino desde la fe, no desde el control, sino desde la entrega, porque lo que piensas da forma a lo que crees, y lo que crees define la manera en que vives. Una mente rendida produce una vida alineada. Este es el llamado final de este recorrido. Permite que Dios gobierne tus pensamientos, no solo los grandes, también los pequeños, no solo los espirituales, también los cotidianos. Allí, en ese espacio silencioso e invisible, Él quiere sembrar paz, verdad y esperanza. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Dios sigue obrando en ti. Tal vez no todo esté claro, pero Él sí lo está. Tal vez no todo esté resuelto, pero Él permanece fiel. Descansa en esta verdad. Una mente en las manos de Dios sostiene una vida firmemente afirmada en su gracia.